Buenos días, compañeras y maestro. El día de hoy voy a presentar mis evidencias de la práctica de la asignatura de Ciencias Naturales. Esta práctica la realicé en la Escuela Primaria Juan Espinosa Bávara, la cual está ubicada en Ciudad del Valle. Voy a comenzar hablando sobre los contextos, tanto el contexto escolar como el áulico y el propósito que tiene este tema. Ok, primeramente el tema, pues como bien lo mencionaba, es la relación de las propiedades de los materiales y su consumo responsable. En la asignatura Ciencias Naturales, el bloque 3, el propósito general del tema es que el alumno conozca e identifique las propiedades de los materiales y su uso que les da para satisfacer las necesidades. ¿Okay? El contexto escolar, el cual podemos observar, es que en la Escuela Primaria Juan Espinosa Bávara cuenta con 2 a 3 aulas por grado, siendo un total de 14 aulas, una oficina para dirección, una biblioteca, en la cual están asignados 2 escritorios para la subdirección. También podemos encontrar dispositivos de cómputo para su uso educativo, así como material didáctico, un baño para mujeres, uno para hombres, una cancha de básquetbol, que a su vez es un patio cívico y que dispone de áreas verdes adecuadas para trabajar fuera del aula. Esto permite que los alumnos puedan salir de su zona de confort, es un espacio cómodo y tranquilo para trabajar. También cuenta con lonchería y en la parte exterior cuenta con, enfrente de la primaria hay departamentos, a un lado se encuentra una secundaria y por las mañanas y a la hora de la salida se encuentra el acceso vial de una forma muy ordenada, ya que los docentes y administrativos que laboran en la institución educativa se encargan de que se encuentre un control a la hora de pasar por los alumnos. También se cuenta con ese reglamento de que si el papá no va por el alumno, pues no puede salir de la institución educativa, la cual me parece muy bien, ya que esto permite pues que se eviten muchos problemas. Ok, el propósito es que el alumno argumente el uso de ciertos materiales con base a sus propiedades, los cuales son la dureza, la flexibilidad, permeabilidad, con el fin de tomar decisiones sobre el cual es más adecuado para la satisfacción de las necesidades y la aplicación en su vida diaria. Cabe resaltar, y es importante mencionar, los conocimientos, los cuales son conocer las propiedades de los materiales, reconoce la importancia del uso y contenido de los materiales en su vida cotidiana y comprende los términos tenacidad, dureza, permeabilidad y elasticidad. Y las habilidades son interpretar información brindada, reflexionarla y ponerla en práctica para su vida diaria, el uso y manejo de un lenguaje adecuado y el uso de un pensamiento crítico. Actitudes y valores como la responsabilidad, el respeto, el trabajo colaborativo, la empatía y la solidaridad. Todos estos van de la mano para que se cree un buen clima en el aula, ya que esto permitirá que los alumnos tengan un buen aprendizaje. El hecho de que esto sea aplicable en el aula permite que todos los alumnos se sientan en confianza a la hora de que se les imparten las clases. También sienten una cierta confianza, una cierta armonía, el hecho de tener un salón en buenas condiciones, que esté limpio, que tenga todos los recursos necesarios. Y para ello también incluimos el contexto áulico, el cual es importantísimo para el proceso de enseñanza de los alumnos. En el contexto áulico del salón de sexto, el cual fue donde hice yo la práctica, es un salón el cual está dividido en 2 debido pues a la contingencia que hay en la actualidad. También el total de alumnos es de 36, la cual es la capacidad máxima en esta institución educativa para un salón. También cuenta con un mobiliario exacto para todos los alumnos, un escritorio para el maestro, cámaras de vigilancia, proyector, internet, higiene, electricidad,
pizarrón. La cantidad de los alumnos, como bien comentaba, se encuentra dividida. Yo la práctica la hice en una mitad, la cual fueron 16 alumnos. También pues se encuentra, ninguno de los alumnos cuenta con una discapacidad motriz. El ambiente se puede percibir de una manera tranquila, cooperativa y dinámica con los alumnos. Bueno, pues comenzando con el inicio de la clase, primero hice una introducción al tema, realizando unas pequeñas preguntas a los alumnos para ver si conocían las propiedades de los materiales, en qué consistían, sus definiciones, a las cuales muchos de los alumnos no las identificaban así, pues que la supieran o que la reconocieran, para la cual yo también tenía preparado definiciones ya previamente colocadas en el pizarrón, las cuales me sirvieron para que los alumnos pudieran comprender de una mejor manera cada una de las definiciones, de qué trataba y algunos ejemplos. También me encargué de dar la confianza de los alumnos por si tenían alguna duda o si querían comentar algo, para que lo hicieran con total libertad, obviamente teniendo un control. También darle esa motivación a los alumnos a que comenten sus conocimientos previos o muchos conocimientos que tengan sobre el tema. Esto hace que los alumnos se vayan desenvolviendo en el aula y con ello pues participen más. También esto sirve mucho para que los alumnos no se queden con dudas, comprendan bien el tema y que pues esto lo puedan llevar a la práctica, ya que todo lo que se ve en la escuela se ve en la vida diaria. A veces no lo queremos ver, pero las matemáticas, el español, todo lo vemos en nuestra vida diaria. Entonces esta no es la excepción. Este tema es muy importante, ya que se ve mucho simplemente en nuestro teléfono. ¿Qué propiedades tiene? Tiene dureza, tiene elasticidad, tiene permeabilidad. Todas las cosas que tocamos tienen propiedades, características, las cuales son importantes de conocer y distinguir. Para ello se lleva al inicio, también se hace una pequeña lectura introductoria al tema. La lectura se hizo para que los alumnos pudieran conocer y se empaparan un poco más del tema. La lectura fue de la página 84, donde viene el tema relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable. Después me encargué de realizar unas pequeñas preguntas a los alumnos y me di cuenta que no había conocimientos previos, había muy pocos o había unas pequeñas definiciones no muy claras. Lo que sí mencionaron mucho fueron características y que pues les hice saber que esas características son parte de las propiedades que tienen los materiales. A continuación presento un video de evidencia sobre el inicio de mi clase. El video es un poco extenso, para lo cual se observan cada uno de los puntos previamente yo dichos anteriormente, y que se ven aquí las participaciones de los alumnos, su desenvolvimiento, así como también lo que sabían poco o mucho sobre el tema. Pero los demás ponen atención en la clase. Bueno, voy a comenzar yo. Les voy a hablar sobre las propiedades de los materiales. ¿Alguien de ustedes ya conoce las propiedades de los materiales? Sí. ¿Me da una idea? A ver, ok. Las propiedades de los materiales son estas que tengo aquí. Elasticidad, permeabilidad, dureza y tenacidad. ¿Alguien sabe qué es la tenacidad? Hierro muy duro. Algo muy duro. Que no se rompa. Ajá. ¿Qué más? Que tenga mucha dureza. Que tenga mucha dureza, que esté duro. Los que son de En realidad la tenacidad es aquel material que puede resistir todas las fuerzas y no se rompe ni tampoco se va a quebrar. Por ejemplo, si yo tiro esta cadena que tenemos aquí en la imagen al piso, ¿no se va a quebrar o sí? No, ¿verdad? Entonces, si yo la quiero rayar, ¿le va a pasar algo? No, porque es muy dura. Entonces, pierde su valor nada más.
conocer, por ejemplo, si yo tengo una almohada en la cual duermo y les ha pasado que dicen, ahí esta almohada está bien dura, pues Está como que ya ahí está bien. cuando te estampas ahí, sí te pega bien. Y puedo dormir a gusto, como que siento que no descanso, así que Es que si están sí. Y el profe dice que mejor para Así es. Están hechos de un material el cual no permite que nosotros, no es flexible, no se adapta a nuestra cabeza, en este caso la almohada. También tenemos la dureza, que es parecida a la tenacidad, pero no es igual. La dureza, resiste al tallado y al corte en su superficie. Tenemos aquí esta actividad, a ver, ¿quién quiere pasar aquí a ayudar? en el proyecto. Vamos a hacer un ejemplo entre la permeabilidad, ¿ok? Aquí tengo dos vasos, uno tiene tela y el otro tiene una bolsa. Tu compañera le va a agregar agua al de aquí y al de acá y vamos a conocer cuál es permeable. ¿Qué es permeabilidad? Que es permeable contra el agua. Que permite que un líquido pueda pasar a través de él sin que altere su composición. A ver. Como el pelo. ¿Cuál es permeable? La bolsa. No. La tela. Porque no se va a comer. La tela porque permitió que el líquido pasara, ¿no? Pero no le pasó nada, no es como que se rompió ni se hizo un agujerito, nada. Entonces la tela es la permeable en este caso. Tenemos aquí otro ejemplo que viene siendo el cartón. Si está lloviendo, gracias, no nos vamos a tapar con un cartón, ¿o sí? No. ¿Qué va a pasar si nos tapamos con un cartón? Nos vamos a mojar. Así es. Otro ejemplo que puede tener permeabilidad y a la vez no es la madera. ¿Por qué? Porque si han escuchado que dicen, es que este mueble se me humedeció. Sí. ¿Sí han escuchado, no? Sí. Es porque duró mucho tiempo ahí y no se así es, está pasando como agua, pero en realidad no es como que va a estirar el agua, ¿no? Por aquí, por afuera. Entonces es poco permeable. Y la elasticidad, pues sí conocemos de la elasticidad. Que tira mucho. Que no se rompa, pues así es. Así es. Se puede recobrar su forma natural después de que han sido deformados. Tenemos aquí el ejemplo de una liga y un pedazo de plastilina. Esta liga, pues vamos a medirla. Mide 5 centímetros, mide esta liga. Si yo la estiro todo lo más que puedo, esperando no golpearme. Depende del tipo de liga. Depende, pero este mide 22. Si yo la suelto, vuelve a medir 5 centímetros. Entonces, la liga, así es, retoma su tamaño original. Sin embargo, yo tengo esta varita de plastilina que mide 10 centímetros. Si yo la estiro, tengo que hacerla así, ¿no? Para que se estire. Y ya que tenga un tubo grande, no va a regresar a su forma original. Ya que este tubito pues está hecho así, y si yo lo estiro, no es como la liga que regresa. Así es. Otro ejemplo de la dureza, tenemos el vaso. Aquí tengo un clavo. Si yo al vaso le hago así, no le va a pasar nada, porque el vaso es duro, ¿no? Sin embargo, la tabla o el pedazo de madera es duro. Pero si yo le hago así, se va a empezar a rayar. Entonces, es tenaz, porque si yo lo aviento al piso, ¿se va a quebrar? No. ¿Y si yo aviento el vaso de vidrio? Sí. Sí, se va a quebrar. Es como dureza. Así no se rompe. No se rompe. Dependiendo del tipo de plástico, por ejemplo, si es una botella, es un plástico que
tiene esa botella? Pues que es duro, Es dura, ajá. pero no se puede quebrar, pero sí se puede rayar. Basándonos de las propiedades, a ver, ¿tiene elasticidad? ¿La puedes agarrar y la puedes usar? No. No. ¿Tiene permeabilidad? No. ¿Dureza? Sí. Sí. ¿Y tenacidad? Es tenacidad porque sí se puede rayar. Pero tampoco es como que realmente se rompa. Así es. Una prueba. 87 de su libro de texto de Ciencias Naturales. Observamos ahí una pequeña lectura con preguntas, son unas preguntas de reflexión y fue una parte pues muy importante, ¿no? Ya que son como una tipo retroalimentación que nos ayuda a saber si estamos verdaderamente aprendiendo. También en esta parte hice algo que se llamó como una práctica. Esta práctica constaba de saber si los materiales tenían dureza, elasticidad, permeabilidad o flexibilidad, para lo cual utilicé una liga, clavo, plastilina, una regla, pedazo de madera, 2 vasos de vidrio, un pedazo de tela, una bolsa de plástico, y pasé a una alumna enfrente donde nos mostró la permeabilidad mediante los vasos y agregando agua. Esto hizo que los alumnos pusieran y enfocaran más su atención, ya que tenían que estar viendo qué pasaba con el agua, si se iba a filtrar, si no se iba a filtrar. Esto mantuvo a los niños un poco más quietos, un poco más concentrados en lo que tenían que estar, vaya. Y también llevaba otro material preparado, el cual fue unas definiciones, y después yo mencionaba la propiedad y el ejemplo. La definición, por ejemplo, de elasticidad es recobrar su forma natural después de que ha sido deformado, y ponía, por ejemplo, globos, ¿no? Que es como una liga que uno pues lo estira y todo eso. La permeabilidad, como por ejemplo el cartón, la dureza como el diamante, la tenacidad como una cadena. Entonces los alumnos, al ver estos ejemplos, ellos ponían pues más ejemplos con cosas que veían en su escritorio, que tenían un bote de agua y este tiene dureza, o la silla es dura, y empezaban, y eso me agradó, que mediante lo que iban aprendiendo lo iban aplicando en lo que ellos estaban sentados, que en lo que traían en las manos y todo eso. Entonces eso fue muy interesante, ya que yo me di cuenta que les gustó el tema y que en realidad sí estaban aprendiendo. También teníamos unas pequeñas preguntas en la página 85, donde nos mencionaban las fases de los materiales. Esta parte pues es igual interesante e importante conocer, ya que también nos mencionaba, por ejemplo, con qué material podemos hacer tal cosa. Entonces eso estaba bien porque daba imaginación a los niños a que puedan responder de acuerdo a lo que ellos ya habían visto. Entonces a continuación los dejo con el video del desarrollo y el ejemplo. La definición, por ejemplo, de elasticidad es recobrar su forma natural después de que ha sido deformado, y ponía, por ejemplo, globos, ¿no? Que es como una liga que uno pues lo estira y todo eso. La permeabilidad, como por ejemplo el cartón, la dureza como el diamante, la tenacidad como una cadena. Entonces los alumnos, al ver estos ejemplos, ellos ponían pues más ejemplos con cosas que veían en su escritorio, que tenían un bote de agua y este tiene dureza, o la silla es dura, y empezaban, y eso me agradó, que mediante lo que iban aprendiendo lo iban aplicando en lo que ellos estaban sentados, que en lo que traían en las manos y todo eso. Entonces eso fue muy interesante, ya que yo me di cuenta que les gustó el tema y que en realidad sí estaban aprendiendo. También teníamos unas pequeñas preguntas en la página 85, donde nos mencionaban las fases de los materiales.
Esta parte pues es igual interesante e importante conocer, ya que también nos mencionaba, por ejemplo, con qué material podemos hacer tal cosa. Entonces eso estaba bien porque daba imaginación a los niños a que puedan responder de acuerdo a lo que ellos ya habían visto. Entonces, a continuación los dejo con el video del desarrollo. Vamos a sacar su libro de ciencias naturales, ¿sí lo trajeron? Sí. La misma que tengo dentro. En la página 84. Mentira, no me traigo. ¿De ciencia? Sí, pero le prendamos. Ese ya tengo de picture. ¿Así? Ok. No, sí, yo traigo. Mentira. O yo tengo libreta. Ah, sí, sí lo traigo. Yo traigo mi libreta. ¿Página? 84. 84. A ver, Valentina, ¿traes tu libro? ¿Sí? ¿Me ayudas a comenzar a leer lo que dice relación entre las propiedades de los materiales? Vamos a seguir la lectura y donde yo le diga algo va a continuar el siguiente de la lista, ¿ok? Ahora hay que poner atención porque si les toca y no saben dónde se quedó su compañero o compañera, no va a haber premio. Así que pongan atención a la lectura. La página, compañera, 84. Página 84 es la hora de ciencias naturales. ¿Qué pasa? ¿Quién no lo trae? A ver, que levante la mano. Quien no lo trae puede escuchar la lectura porque se van a hacer preguntas. ¿Ok? Vamos a hacer preguntas, ¿sale? A ver, Valentina, ¿puedes comenzar, por favor? ¿Quién no lo trae? Es valiente. Guarden silencio. Relación entre las propiedades de los materiales y el consumo responsable. En la República Mexicana se generan cerca de 42 millones de toneladas de residuos materiales de desecho. Al año, nuestro país se ubica en quinto lugar de los más producentes generalizados. ¿Hasta ahí? Ok. Gracias. Jesús. Eso quiere decir que por cada mexicano, desde el recién nacido hasta el de mayor edad, se producen 320 kilogramos de residuo como promedio al año. Hasta ahí, gracias. Dana. Sin embargo, no solo es importante la cantidad de residuos que producimos, también es lo de la naturaleza. Por ejemplo, se producen mayor cantidad de residuos de papel y cartón que de plástico. Pero la contaminación que acarrean es mucho más perjudicial para el ambiente. Ok, gracias. ¿Ustedes sabían que México se encuentra en el quinto lugar que produce más basura? ¿No sabían? Más o menos. ¿Más o menos? Es que yo no lo había leído. Ah, ok. Muy bien. A ver, en la página 85 vamos a ver estas preguntas que están aquí. A ver, Raúl, ¿me puedes contestar el libro? No, te la voy a hacer y ya sin saber la respuesta me la puedes contestar. ¿Qué diferencia notas? Ah, ok. Un sombrero de lluvia para protegerte de la lluvia, ¿qué es? ¿Es permeable o impermeable? Impermeable. Muy bien. Un vaso para tomar leche, ¿qué propiedad tiene? Pureza. ¿Sí? Pobre. Un tubo para transportar agua, como el que traían él. A ver, ¿sabe qué es? ¿Qué propiedad tiene un tubo para transportar agua, como el que nos mostró a él? Dureza, ¿qué? Un peine para el cabello. Dureza. No. Depende, ¿no? Pero es peligroso de plástico.
Así es, porque hay muchos que son duros, ¿no? Y hay otros que son blandos, ¿sí, verdad? Entonces depende, pero puede llegar a tener dureza. Y hay unos que, no sé si los han visto, pero hay unos que son como ligas, que se estiran. Entonces esos tienen elasticidad. Un gancho para la ropa. Un gancho para dureza. Dureza, ¿ok? Una llanta de automóvil. Elasticidad. Sí. No. Sí. A ver, ¿quién dice que no? ¿Verdad que no? Pero está muy duro para que si estuvieran elásticos el carro hubiera. Así es, todos los objetos pueden tener diferentes propiedades o varias propiedades. Pero cuando cosas son torpes se suben. Así es. Puede tener elasticidad y también puede tener dureza. Pueden ser dos características juntas. Así es. Un resorte para una puerta. Un resorte. Elasticidad. Muy bien. A ver, en la página 86, donde dice propiedades de los materiales, ¿puedes continuar con la lectura, Ailena, por favor? ¿No te digo? Estefanía. Tampoco. No, la una. Sí, porque Ana Victoria. ¿Puedes continuar? Por favor. En 86 sale Sí, por favor. ¿Qué hace diferentes a unos materiales de otros? ¿Por qué cada material tiene un uso distinto? Aún existen materiales similares, no necesariamente poseen la misma propiedad y por eso se le da un uso distinto. Por ejemplo, hay plásticos que son elásticos como las ligas y otros que son rígidos como los que se utilizan para frascos y botellas. Algunos materiales son más fáciles de abrir como la madera y otros pueden quebrarse con más facilidad, como el vidrio. También podemos encontrar materiales que permiten el paso del agua, como la tela y el papel. Los que no la dejan pasar, como el vidrio. Hasta ahí, gracias. Dice que aquí que todos los materiales pueden tener un uso diferente. Por ejemplo, hay algunos que son rígidos, como mencionábamos el vaso, pero sin embargo, como la imagen nos tiene acá al lado, donde dice que si aventamos el vaso al piso se puede quebrar. Aunque hay unos que son más difíciles. La madera, por ejemplo, si la aventamos, era lo que les decía, no se va a quebrar. Pero también tiene algunas propiedades iguales al vidrio. También tenemos la tela y el papel que no van a dejar pasar el agua, que van a dejar pasar el agua a la superficie. También, Valentín, ¿puedes continuar con la lectura? ¿Qué página es? 86. ¿En qué palabra hablamos? Donde dice estas diferencias. Hay que poner atención, muchachos, y a seguir la lectura. Dijimos que el que no ponga atención, ¿qué? Estas diferencias entre las propiedades de materiales son determinantes para que cada uno de ellos se use para satisfacer necesidades particulares. Algunas de estas propiedades son dureza, la tenacidad, la elasticidad y la permeabilidad. ¿Me sigo? Sí, por favor. La gente no siempre distingue correctamente estas propiedades por su nombre técnico. Por ejemplo, en ocasiones oímos decir que una tabla es más dura que una placa de vidrio. Sin embargo,
Esta afirmación no es cierta. La dureza es la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte de la superficie. Por ejemplo, la madera puede rayarse con facilidad. Esto no tiene mucha dureza, mientras que es muy difícil rayar el vidrio. ¿Cuál de los materiales que se muestran en la imagen de esta página es más duro? Por otra parte, la tabla de madera no se quiebra fácilmente, mientras que el vidrio sí, pues tiene menor tenacidad. La tenacidad es la propiedad de un material para resistir fuerzas aplicadas sin romperse o quebrarse. Gracias. En esta imagen tenemos el vidrio, una pelota y madera. ¿Cuál de esos es más duro? La madera. La madera, ok. ¿Y cuál es más tenaz? El vidrio. El vidrio, ok. ¿Y cuál tiene elasticidad? La pelota. La pelota, muy bien. ¿Y cuál es permeable? No. El vidrio. La madera, La madera, más o menos. Tiene poca, ¿no? Ok, Pues el vidrio no lo resbala. así es. Vamos a contestar la tabla de la página 87 de su libro, que es esta que tengo acá. Para continuar con el cierre del video, esta parte fue de gran importancia para todos los alumnos, ya que aquí fue donde revisamos la actividad para ver si verdaderamente estaban aprendiendo sobre las propiedades de los materiales. Aquí se dio una pequeña retroalimentación y también yo llevé un material que era la tabla que ellos tenían en la página 87 de su libro de texto. Yo lo llevé impreso en grande y ya con los materiales determinados o los cuales íbamos a analizar si tenían dureza, tenacidad, elasticidad y permeabilidad. Esa tabla yo se las puse en el pizarrón pegada y ya tenían determinados los objetos, como bien lo comentaba, para que así una nos ahorráramos más tiempo y dos lo hiciéramos un poco más fácil para no quitar tiempo a la clase que seguía. Ok, pegué la tabla y después pregunté a todo el grupo sobre el objeto y si tenía las propiedades de los materiales. Íbamos poniendo nula, poca o mucha, dependiendo qué tanta propiedad tenía ese objeto o ese material del que estaba hecho. Ok, entonces aquí también fue donde hicimos una pequeña retroalimentación sobre lo que acabamos de ver, ya que todos los alumnos supieron qué era dureza, tenacidad, elasticidad y también supieron identificarlos en los objetos. Por ahí en 1 o 2 nos trabamos y que si tenía y que no tenía, ahí estábamos un poco ahí en discusión. No en discusión, sino que ahí entre que sí, entre que no, pero al final de cuentas pues todo bien. Terminamos diciendo que puede tener, pero a lo mejor no puede tener, ya que pues hay muchos materiales que pueden tener dureza, tenacidad, elasticidad, permeabilidad, y también hay muchos que pueden tener muchas de esas características, las 4, hay otros que 2, hay otros que 1 y solo hay otros que 3. Entonces ahí estuvo muy interesante el hecho de saber que ya lo sabían identificar y que ahora se interesaban más por el tema. Ya tomaban lo que había ahí en su escritorio, que la lapicera, eso, y me decían: maestra, mi lapicera tiene dureza, tiene elasticidad, es permeable. Y eso a mí se me hace muy interesante porque lo están haciendo con lo que están viendo en su rutina diaria, y eso es importante relacionarlo para que se nos quede más bien grabado el tema. También grabé un poco sobre esto y a continuación están las pruebas o las evidencias del cierre de la planeación.
Donde dice objeto y material del que está hecho, vamos a colocar estos ejemplos para después entre todos contestar si tiene dureza, tenacidad, elasticidad o permeabilidad. Dice, la primera dice botella de plástico. La segunda que dice, bolsa de plástico. Silla de madera. Banquito de papel. ¿Puedo ponerle abajo de papel? Sí. Botella de plástico. ¿No vino Karen? Sí. ¿Puedes sacar un ratito más? Plato de cerámica. Es como pues el plato en el que comemos normalmente. Y la cosa es botella de vidrio. ¿Botella de qué? Vidrio. Le ponemos una palomita. ¿Ya terminaron? Ya. Ok. Vamos a poner si tiene media, nula o mucha dureza, tenacidad, elasticidad o permeabilidad. Tenemos la botella de plástico. ¿Tiene dureza? Sí. ¿Sí? Hay algunas que están muy duras y otras que no están muy duras, ¿no? Entonces vamos a ponerle media. ¿Tiene tenacidad? Sí, puede llegar a tener. Entonces hay que ponerle media. Bueno. Está la medida. Como fuerte, como Para la media medida. elasticidad. No. Bueno, se puede doblar. Ajá, se puede doblar. Entonces, ¿qué? Media, ¿no? Media. Porque no se va a estirar como una liga, pero tampoco, pero sí tiene. ¿Impermeabilidad tiene? No. No te protege. Es como que está el número 4. ¿Listo? ¿Una de bolsa de plástico tiene dureza? No. Nula. Que no existe. ¿Tiene tenacidad? No, no tiene. ¿Elasticidad? No. Sí, porque nosotros estiramos, por ejemplo, Sí, pero se rompe. en agua, pero si tiramos la bolsa sí se puede llegar a tirar, ¿no? Media. ¿Y tiene permeabilidad? No. Una silla de madera, ¿tiene dureza? Sí. Mucha. ¿Y tiene tenacidad? Sí, ¿no? Mucha. Puede permitir rayones. Y ya después de tanto si se va a quebrar, ya obviamente. ¿Tiene elasticidad? No.
¿Y tiene permeabilidad? No. Ah, sí, porque si la dejamos, sí se puede llegar. Media. A ver, Samuel y Marcos, hacemos un librete. Banquito de papel. ¿Tiene dureza? No. Se hunde. ¿Y tiene tenacidad? No. Bueno, pudiera tener tenacidad porque si nosotros le hacemos un rayo no se va a romper a la primera, ¿sí? Sí. No. A veces no. Pero si la haces fuerte, sí. Sí, puede ser que sí, pero depende de la fuerza que le apliquemos, ¿no? Sí, es que van muchas veces con el borrador. Así es. ¿Tiene elasticidad? No, sí. No, si la hacemos así se rompe. Pero se puede doblar. Entonces, Media, porque si no se pudiera doblar, pues no. ¿Y tiene permeabilidad? no. Sí. Más o menos. Media. Masculino, como cuando agarramos un conito para tomar agua. O sea, podemos tomar agua, pero si duramos con el conito aquí, pues se va a tirar el agua, ¿no? Y Sacha, según de después de hacer su Ajá. ¿Media? primera punta en permeabilidad. ¿Plato de cerámica tiene dureza? Sí. ¿Verdad? ¿Tiene tenacidad? Sí. Sí. Mucho. ¿Tiene elasticidad? No. No se No dobla. podemos estirar un brazo. ¿Y tiene permeabilidad? No. Sí, así es. Por último, ¿una botella de vidrio tiene dureza? Sí. ¿Verdad? ¿Y tiene tenacidad? No. Sí. ¿Qué es lo que estamos con el vaso? Barco de papel. ¿Elasticidad? No. No. ¿Y permeabilidad? No. Y botella de ¿Listo? Voy a pasar los lugares a ver si ya. Está, eso iba. tenacidad. Por mi parte sería todo. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo. Y va a continuar mi compañera Janet con la materia de historia. Elasticidad Ya sé, no se me entera que y permeabilidad. ¿Quieres que la Si quieren, ahorita les traigo la tabla de la maestra para que la copien, ¿sale? Sí, ahí. Gracias. Bueno, y de aquí pasamos al instrumento que utilicé para evaluar el desempeño de los alumnos. Yo utilicé la escala estimativa para evaluar participaciones tanto individuales como grupales. El propósito es evaluar las participaciones individuales y grupales en diversas actividades del tema. Los aspectos a evaluar son: saben comunicarse y se relacionan entre sí. Tengo niveles de logro excelente, regular y no realizo. Saben comunicarse y se relacionan entre sí. Yo, en lo personal, a lo que vi en el salón, sí lo hacen, ya que todos, por ejemplo, uno dice una opinión y el otro la complementa. Entonces, son un equipo y juntos hacen
pues la respuesta más completa y correcta. ¿Muestran interés por participar en las actividades? La mayoría sí, aunque hay excepciones, obviamente. 2, 3, 4 personitas cuando mucho se ponen muy renuentes a participar en las actividades. Sin embargo, la mayoría sí participa en ellas. ¿Sabe escuchar y respetar las opiniones de los demás alumnos? Esto es algo que me admiró, ya que en esta escuela se da mucho el respeto y todos respetaron las opiniones de sus compañeros. ¿Comparten ideas sobre el tema? Sí. Sí comparten ideas sobre el tema, ya que todos dicen sus puntos de vista, sus ideas, lo que piensan y lo... Bueno, y de aquí pasamos al instrumento que utilicé para evaluar el desempeño de los alumnos. Yo utilicé la escala estimativa para evaluar participaciones tanto individuales como grupales. El propósito es evaluar las participaciones individuales y grupales en diversas actividades del tema. Los aspectos a evaluar son: ¿saben comunicarse y se relacionan entre sí? Tengo niveles de logro excelente, regular y no realizó. ¿Saben comunicarse y se relacionan entre sí? Yo, en lo personal, a lo que vi en el salón, sí lo hacen, ya que todos, por ejemplo, uno dice una opinión y el otro la complementa, entonces son un equipo y juntos hacen pues la respuesta más completa y correcta. ¿Muestran interés por participar en las actividades? La mayoría sí, aunque hay excepciones, obviamente. 2, 3, 4 personitas cuando mucho se ponen muy renuentes a participar en las actividades. Sin embargo, la mayoría sí participa en ellas. ¿Sabe escuchar y respetar las opiniones de los demás alumnos? Esto es algo que me admiró, ya que en esta escuela se da mucho el respeto y todos respetaron las opiniones de sus compañeros. ¿Comparten ideas sobre el tema? Sí. Sí comparten ideas sobre el tema, ya que todos dicen sus puntos de vista, sus ideas, lo que piensan y sobre lo que se les está preguntando. Entonces, ¿comparten sus ideas? Claro que sí. ¿Logran identificar las propiedades de los materiales? Yo en lo personal le puse regular, porque así como pueden lograr identificar, de primero les costó algo de trabajo, entonces por eso decidí ponerle regular, aunque al final sí identificaron las propiedades de los materiales. ¿Aporta, comparte ideas y actividades acorde al tema? Sí. No se habla de otra cosa más que del tema. Se hacen otros comentarios, pero afines al tema que se está viendo. Por lo tanto, es muy favorable el clima que se vive y cómo se utilizan estas ideas, cómo se comparten y se llevan a cabo. ¿Se mantienen enfocados? ¿Contribuyen de forma activa y colaborativa? Sí. La mayoría del grupo contribuye de forma activa y colaborativa, ya que si el docente les pregunta algo, ellos responden y no se ven... volvemos a lo mismo, son contados los que en realidad se quedan callados y no dicen nada. Reconocen cada una de las propiedades y saben identificarlas en los objetos. La mayoría, cuando yo antes de darles una introducción al tema, la mayoría no sabía qué eran las propiedades o no se daban una idea, o a lo mejor sí las conocían, pero no sabía que se llamaban las propiedades de los materiales. Ellos solo decían, pues está duro, pues tiene elástico. Entonces no las conocían hasta que las vieron ahí y ya dijeron, oh sí, eso es, y pues sí. Ok, los alumnos conocen la diferencia entre tenacidad y dureza. Les costó mucho trabajo reconocer este punto, por lo tanto yo le puse regular. Sí lo lograron identificar al final, pero en la actividad de cierre aún se trababan, no lo tenían claro aún. ¿Identifican las características de tenacidad y dureza en los objetos establecidos? Sí lo identificaron. ¿Identifican las características de permeabilidad y elasticidad en los objetos establecidos? Claro que sí. Aunque si bien se costó un poco de trabajo, esto fue un poco fácil para identificar los materiales y sus niveles de logro de los alumnos.
Este fue mi instrumento, lo elegí porque me permite ver si la mayoría o pocos son los que van ahí, los que van bien, los que van más o menos, los que les falta un poco más de apoyo, y con esto me puedo dar cuenta si es que este instrumento me gusta mucho y me sirvió mucho para esta clase. A continuación voy a dar a conocer la lista de errores cometidos que yo consideré para ponerlos aquí. El primero es la incentivación a los alumnos que no participaron. La verdad es que sí me di cuenta, pero como había un poco tiempo, decidí omitirlo. Yo sé que está mal, pero sin embargo no quería desaprovechar el poco tiempo que tenía, entonces decidí dejarlos, y ya después me ayudaron y se acercaron con ellos para seguir con la actividad. El segundo es no prestar atención en las diferentes necesidades de los alumnos. Así es, la primera vez que vimos observación yo me fijé que era un salón muy tranquilo, que todos trabajaban a la par y eso y el otro. Entonces al final de cuentas no era verdad, todos no trabajan igual ni trabajan a la par, cada uno trabaja a su ritmo, y yo pensaba que todos trabajaban a la par. Entonces ahí hay otro punto negativo que yo tuve. Ahora, el punto número 3 es atención a la realización de actividades. Sí me di cuenta que muchos estaban haciendo las actividades, muchos, la gran mayoría estaba haciendo la actividad. Los que no tenían libro lo estaban haciendo en la libreta. Sin embargo, había 2 o 3 niños que estaban muy renuentes a hacerla y decidieron ponerse a platicar. Al final de cuentas sí lo realizaron, pero ya casi que a tiros y a tirones, porque no lo querían hacer. Por otro lado tenemos la lista de situaciones no prescindibles. Nosotros tenemos el tiempo como primer punto, ya que fue una parte fundamental. Aquí fue una piecita, la piecita del dominó que se cayó, ya que nosotros contábamos con 60 minutos para cada clase, lo cual al final se tuvo que reducir a la mitad, o sea 30 minutos por cada quien. Entonces fue recortar nuestras planeaciones lo más que pudimos y adaptarnos al tiempo que teníamos. Entonces era algo que no teníamos previsto. Nosotros decíamos, pues vamos a tener 60 minutos, y es algo que ocurrió y que pues hay que enfrentarlo. Como segundo punto tenemos la participación de los alumnos. Yo creía de manera personal que todos los alumnos iban a participar por igual, ya que previamente en la observación, si bien no se había fijado del todo, yo creía que íbamos a tener un poco más de motivación por parte de los alumnos. Yo sé que es normal porque al final de cuentas uno no lo ve en diario, no es alguien con el que estén conviviendo demasiado, pero sí les costó un poco más de trabajo la participación. Y el tercer punto son las actividades, ya que nosotros, como bien comentaba, teníamos previstas otras actividades que eran de una dificultad un poquito más grande y que al final tuvimos que adaptarlas al tiempo que teníamos, o sea, los 30 minutos, adaptarlas y simplemente dar una introducción, explicar. Y por último, pero no menos importante, tenemos los elementos para la mejora de la práctica. Esta parte es importante que uno como docente lo lleve a cabo. Yo puse conocimiento sobre el tema, porque si bien estudié todo lo que yo creía que me iban a preguntar o lo que tenía que saber, aún me faltó mucho por conocer el tema. 2 es la más participación de los alumnos. Como bien lo comentaba, muchos de ellos son jóvenes, por lo tanto resulta ser un poco más difícil, ¿no? Ya que a veces hay niños que no quieren participar y son muy cerrados, aunque hay otros que pues se les da participar. El número 3 es la forma de impartir clase. Cuando tú vas a observar ese grupo, tú delimitas cómo vas a impartir tu clase para que los alumnos puedan prestarte atención y puedan aprender. Entonces creo que por parte de la observación nos faltó observar un poco más, pero adaptamos un poco nuestras clases a las necesidades que veíamos que tenían los alumnos, porque había muchos que se aburrían muy fácilmente. Y como cuarto, tenemos la grabación y evidencias, ya que a mis compañeras se les borraron sus videos y las evidencias que muchas o pocas que tenían, pues las utilizaron. Si bien no nos fijamos, yo creo que es la parte
muy importante de nuestro proyecto y tener recapitulado todo esto que ya hemos hecho, por lo tanto estamos conscientes